Vaya conmigo a su Biblia, por favor, abra el libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. El libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y de la manera que está establecido para los hombres. Diga conmigo, para los seres humanos. Está establecido para el ser humano o para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hoy no le traigo un mensaje tan alentador porque quiero hablarle de la muerte. Quisiera que pensemos un poco en la muerte física. ¿Sabe que todos un día vamos a morir? Unos de una manera y otros de otra. Pero todos, si Cristo tarda en venir, sin excepción alguna, vamos a morir. Hay quienes mueren a temprana edad. Hay otros que mueren siendo ancianos, en buena vejez. Hay unos que tienen una muerte tranquila, como un sueño. Hay otros que tienen una muerte trágica, con dolor. Hay quienes antes de morir sufren en vida, otros no. Pero si Jesús tarda en venir o nos da un tiempo sobre esta tierra, usted y yo vamos a morir. Es más, hoy yo estoy hablando de la muerte y no hay garantía de que yo mañana amanezca con vida. Lo único seguro en esta vida es la muerte. Casi no nos detenemos a considerar la muerte o a pensar en la muerte, pero usted un día va a morir. Nosotros un día vamos a morir. En realidad nosotros empezamos a morir el día que nacemos. Desde el momento en que un niño o una niña nace, desde el momento de su nacimiento, desde ese momento empieza a morir, porque sus días ya están contados. La Biblia habla de que la muerte es una de la paga del pecado, y Pablo dice que por Adán entró el pecado y que por el pecado entró la muerte. La muerte física es real. Todos de alguna u otra manera vamos a morir. Recuerdo que en una ocasión alguien me dice: pastor, vaya, me pidió a mí y a otro pastor que fuéramos a orar por una anciana como de 87 años. Y dice, nos dijo el familiar: estoy afligida porque la veo delicadita, la veo malita. Entonces el pastor que andaba conmigo dice: ¿por qué no se la pone en las manos a Dios? Nosotros no somos eternos, vamos a morir. Usted va a morir algún día. Aquí el escritor de Hebreos dice que está establecido para los hombres, y eso también es para las mujeres, para el ser humano en general, que muera. Ya hay una sentencia de muerte, ya hay un decreto de que usted va a morir. Eso es inevitable. Nosotros venimos y entregamos nuestra vida a Dios y reconocemos a Dios como nuestro Salvador y reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, y desde ese momento pasamos a tener vida eterna. Pero la garantía de la vida eterna no nos exime, no nos libera de la muerte física. Son dos cosas muy distintas. La vida eterna no tiene nada que ver con este mundo ni con esta tierra. Ahora, se lo voy a decir de otra manera. En realidad nosotros empezamos a vivir hasta que morimos, porque hasta que uno muere, uno pasa a la eternidad. Entonces nosotros recibimos a Jesús y tenemos vida eterna, pero la vida eterna no nos exime de la muerte física. Físicamente en algún momento vamos a morir. Algunos mueren por enfermedad, otros por accidente. Yo creo que hay gente que muere a temprana edad y que no muere en el tiempo de Dios. Se fueron antes del tiempo que Dios ya tenía establecido para ellos. Entonces nosotros vamos a morir. Pero hay básicamente dos condiciones en las que uno puede morir. Quiero llevarle al Primera de Tesalonicenses, por favor. Vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Al final regreso a Hebreos, pero vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra de esta forma: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de
arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este pasaje está hablando de la venida del Señor, o de la segunda venida de Jesús, que es un tema en el que no voy a entrar. Pero este pasaje nos dice una de las condiciones en las que mueren las personas. Hay gente que muere en Cristo. Diga conmigo, gente que muere en Cristo. La mejor y más bella condición al morir es cuando uno muere en Cristo. Morir en Cristo significa que uno ha entregado su vida a Él y que uno se está guardando para Dios. Morir en Cristo significa que uno está llevando una vida correcta, una vida agradable delante de Dios, y que viene la muerte, lo sorprende, pero esta persona muere sirviendo a Dios. Esta persona muere en la fe en Cristo Jesús, viviendo una vida conforme la voluntad de Dios. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es morir en Cristo, estar viviendo para Él, y que uno sabe que hasta el último segundo de nuestra existencia nosotros le estamos sirviendo, nos estamos guardando, estamos honrando a Dios. La otra vez escuché el testimonio de un hijo que él estaba narrando lo que su papá le había pedido a Dios por muchos años. El papá era un pastor, y el pastor oraba a Dios y le decía: Señor, yo quiero tener una muerte tranquila. Le pedía dos cosas el pastor al Señor. Uno, quiero tener una muerte tranquila. No quiero estar en un hospital luchando con una enfermedad por meses. No quiero sufrir en una cama. Quiero tener una muerte tranquila. Y lo otro que le pedí el pastor al Señor es que: Señor, yo quiero predicar hasta el último día de mi vida. Dame la oportunidad de predicar hasta el último día de mi vida. Y sabe, cuando uno ora, Dios responde. Un domingo predicando, el pastor terminó de predicar y entregó el micrófono a alguien que tenía una información, un anuncio, una participación. Entonces el pastor está predicando, predica y entrega el micrófono y se sienta, y todos lo ven a él cerrar sus ojos, inclinar su cabeza, y creen que está orando. Cuando la persona que está participando termina de participar, le hace de señal que tiene a la par del pastor que lo toque, que va a pasar, y estaba muerto. Qué feliz seríamos nosotros que tuviésemos una muerte así, ¿verdad? Simplemente cerrar los ojos e irnos como cuando uno se duerme. ¿Alguna vez usted ha orado a Dios de cómo quiere morir? Si no lo ha hecho, es importante que lo vaya considerando. Dicen que una de las muertes que casi no se siente, la de los aviones. Solo siente una sensación en el estómago y se fue. Yo no sé si usted ha escuchado hablar de Rick Warren. Rick Warren, no recuerdo en qué estado pastorea, pero tiene una iglesia que se llama Salemback. Y la iglesia lleva el nombre de la ciudad en donde están, en Estados Unidos, Salemback. Y Rick Warren pastorea una iglesia como de unas 100,000 personas, para que se den una idea, ¿verdad? Dice Rick Warren que su papá había pastoreado por años y que su papá se enfermó y estuvo en agonía, estuvo en coma en el hospital por días. Y cuando el Señor regresa del estado de coma, dice que sus primeras palabras fueron, Rick Warren estaba ahí: hay que predicar a Jesús, hay que ganar una alma más. ¿Se imagina usted? Una alma más. Y dice Rick Warren que su papá terminó sus últimos días de su vida diciendo: una alma más para Jesús, una alma más para Jesús, una alma más para Jesús, hasta que murió. Hay gente que muere en el Señor, gente que se ha guardado, gente que se cuida, gente que en sus luchas y en sus debilidades se conservan para servirle a Dios, y que están dispuestos a morir sirviéndole a Dios, que hasta el último día de su existencia se han guardado para Dios. ¿Cómo quisiera morir? Y pudiéramos mencionar muchísimos personajes de la Biblia que murieron sirviendo a Dios. Juan el Bautista, por ejemplo, le cortaron la cabeza. El más grande de los profetas. ¿Cómo murieron algunos de los hombres de Dios en la Biblia?
o cómo murieron algunos de los hombres de Dios después del tiempo en que se escribió la Biblia. Por ejemplo, Mateo sufrió el martirio en Etiopía. Mateo murió por una herida en la espalda. Lo atravesaron en la espalda por predicar el evangelio. Marco murió en Alejandría, en Egipto. Se cree que Marco fue arrastrado por caballos. Lo amarraron a Marco a unos caballos y soltaron los caballos, los agitaron y los caballos lo arrastraron por las calles, y los caballos se paraban y miraban a Marco, estaba medio vivo, le volvían a agitar los caballos, y los caballos dando vueltas. Cuando los caballos cansados se detenían, volvían a ver si había alguna señal de vida, y Marco estaba todavía vivo. Volvían a agitar los caballos hasta que se comprobó que estaba muerto. Pararon los caballos. Gente que decide morir en Cristo. Lucas, el escritor del evangelio, no anduvo con Jesús, anduvo con Pablo. Fue ahorcado en Grecia como castigo por su predicación. Juan, ¿saben ustedes que de todos los discípulos de Jesús, el único que murió de vejez, el amado, no el bautista, el amado, el que se le recostaba a Jesús, el único que estuvo de los discípulos junto a la cruz, uno de los que miró una de las revelaciones más profundas, el Apocalipsis? Se cree que a Juan el castigo que le dieron fue meterlo en una olla de aceite hirviendo, y que Juan salió de la olla, sobrevivió. Quedaron algunas cicatrices de eso, pero sobrevivió. Como sobrevivió, lo mandaron a la isla, que la isla se convirtió en su cárcel, Pasmo, y ahí él recibe la revelación del Apocalipsis. Es el único que muere de vejez, pero también murió en Cristo. Pudiéramos decir de otros. Pedro fue crucificado en forma de cruz, en forma de X, y una de las versiones es que Pedro pidió que lo pusieran cabeza abajo, porque no quería morir igual que el maestro. No se sentía digno de morir crucificado en la posición en que había muerto el maestro Jesús. Entonces Pedro dice: crucifíquenme, pero cabeza abajo. Quizá alguno de nosotros hubiera mandado a pedir: crucifíquenme, pero tráiganme la almohadita, tráiganme. Gente que murió en Jesús. Santiago, uno de los líderes que aparece en la Biblia, fue arrojado desde el pináculo del templo y sobrevivió. Golpeado, reventado, pero sobrevivió. Lo tiraron desde el pináculo del templo. Se cree que es el mismo pináculo donde Satanás llevó a Jesús y lo tentó. De ahí tiraron a Santiago y cae todo reventado, pero todavía está vivo. Y entonces se garantizan y lo empiezan a golpear hasta darle muerte. Tomás, a los que todo el mundo desbarata por decir: yo no creeré mientras no meta, mientras no toque, mientras no vea la señal. Pues parece que haber visto la señal le sirvió suficiente, porque Tomás murió atravesado por una lanza. Al no negar su fe, Tomás fue atravesado por una lanza en uno de sus viajes misioneros. Es gente que decide morir en Jesús, gente que se aferró a su fe y decidió morir en Él. Pero no todos mueren en Jesús, hay otra manera de morir. Vaya conmigo al libro de Juan, Juan capítulo 8, por favor. San Juan capítulo 8, versículo 21. ¿Lo tienen? Otra vez le dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado, ¿qué tal si lo lee conmigo? Pero en vuestro pecado moriréis. Versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Todos vamos a morir. Nadie se escapa a esto, sea palmado o tenga dinero, un día va a morir. Haya estudiado
pero va a morir un día. Quizá hable inglés, español, alemán, francés, portugués. Si distingo de lengua, todos vamos a morir. Pero hay gente que muere en Cristo. Y hay otro gran grupo de personas que mueren en sus pecados. La única garantía en esta vida es que todos vamos a morir. Solo debemos de estar seguros en qué condiciones queremos morir. Si queremos morir en Cristo o queremos morir en nuestros pecados. Es gente que decide morir en Jesús. Gente que se aferró a su fe y decidió morir en Él. Pero no todos mueren en Jesús. Hay otra manera de morir. Vaya conmigo al libro de Juan. Juan capítulo 8, por favor. San Juan capítulo 8, versículo 21. ¿Lo tiene? Otra vez le dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado, ¿qué tal si lo lee conmigo? Pero en vuestro pecado moriréis. Versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Todos vamos a morir. Nadie se escapa a esto, sea palmado o tenga dinero, un día va a morir. Haya estudiado y haya tenido la mejor educación, o sea, un analfabeta, nadie escapa a la muerte. Usted podrá ser la persona más elegante, más bella, más atractiva, más cool, como quiera, o podrá ser la persona más fea, pero va a morir un día. Quizá hable inglés, español, alemán, francés, portugués. Si distingo de lengua, todos vamos a morir. Pero hay gente que muere en Cristo. Y hay otro gran grupo de personas que mueren en sus pecados. La única garantía en esta vida es que todos vamos a morir. Solo debemos de estar seguros en qué condiciones queremos morir. Si queremos morir en Cristo o queremos morir en nuestros pecados. Hay gente que no tuvo oportunidad de arrepentirse y mueren en sus pecados. Hay gente que sirvió al Señor y se apartó y dijo: en cualquier momentito yo me reconcilio con Dios, y no tuvieron oportunidad. Hay gente que no tiene la oportunidad de arrepentirse y muere en sus pecados. Jesús aquí se está refiriendo a los fariseos que están cuestionando quién es Él. Y Jesús le dice: mi testimonio es verdadero. Entonces ellos están cuestionando a Jesús y le dicen: ¿cómo tu testimonio va a ser verdadero si estás dando testimonio de sí mismo? Y Jesús dice: no, yo doy mi testimonio, pero también el Padre da testimonio de mí. Y la Biblia dice que en boca de dos testigos es válido todo testimonio. Y Jesús aquí está defendiendo su deidad y les dice a ellos: yo me voy a ir, pero ustedes van a morir en sus pecados. Van a morir en incredulidad, porque no reconocen quién soy yo. Hay gente que muere en su pecado. Yo no sé si usted recuerda, pero hace muchos años, por cierto, fue una noticia bastante conocida de un hombre que habían encontrado muerto en un microbús aquí cerca del Teatro Rubén Darío. El hombre fue encontrado en un microbús muerto. Y lo curioso de la noticia no es que había sido encontrado muerto, porque cualquier persona puede ser encontrada muerta en su vehículo. Es que el hombre estaba sin ropa. Y eso llamaba la noticia, eso llamaba la atención. Después las investigaciones policiales encontró que el hombre había contratado los servicios de una sexo servidora y había estado con ella, y que él en el acto mismo le dio un paro al corazón. Le estoy hablando hace como unos 15 años quizás. Hay gente que muere en su pecado. Un hombre y una mujer que se pone una sobredosis y está subiendo al espacio y nunca baja. Una sobredosis se lo llevó.
tenía control. Yo la controlo, yo controlo. Y va controlando la dosis, pero no se da cuenta que la dosis cada vez lo va controlando a él. Y muere en su... ¿Sabe qué es lo mejor que nos puede pasar? Se lo voy a decir en el lenguaje universal. Lo mejor que nos puede pasar a nosotros, que el día que morimos, podamos morir confesados. Y no confesados con el hombre, confesados con él. Quiero llevarle este pasaje. ¿Sabe usted que hay gente que muere antes de tiempo? Mire este pasaje, por favor. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. ¿Lo tiene? Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de qué, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Este es un pasaje muy controversial en la Biblia. Y aunque todos los pecados en un sentido son iguales, en otro sentido no. Hay pecados que tienen más daños morales que otros. Y hay pecados que tienen más daños espirituales que otros. Algunos discuten si hay razón por la cual creer que hay gente a la que Dios la disciplina con muerte. Pablo fue muy enfático en decir que algunos, por tener la cena del Señor, refiriéndose a la Santa Cena, indignamente, dice, algunos están enfermos y otros duermen. Y no se está refiriendo a dormir, a descansar, se está refiriendo a la muerte. Lo que Pablo dijo es que algunos, por tomar la cena del Señor indignamente, que no valoran, hasta habían muerto. Hay pecados que nos conducen a la muerte, y no solamente a la muerte espiritual, también hay pecados que nos conducen a la muerte física. Usted y yo vamos a morir, pero ¿cómo vamos a morir? ¿Moriremos en Cristo o moriremos en nuestros pecados? Le voy a decir cómo es el proceso de todo pecado. Los judíos, a propósito de eso, los judíos distinguían entre dos tipos de pecados. Los judíos en su tiempo distinguían entre dos tipos de pecados. El pecado que se comete involuntariamente, que es aquel pecado en el que uno peca. Obviamente todo pecado ofende a Dios. Diga conmigo, todo pecado ofende a Dios. Pero para los judíos, para el hebreo, habían dos tipos de pecado. Un pecado en el que uno peca involuntariamente. Es un momento de locura, un momento de fuerza, un momento en el que no razonó bien, no pensó bien, un momento en el que se dejó llevar por sus pasiones, por sus deseos, por sus emociones, y uno peca. Pero también los judíos reconocían un pecado, que es el pecado en el que uno peca libremente, en el que voluntariamente uno peca y uno sabe que está ofendiendo al Señor. Entonces, como los dos pecados en su inicio son iguales, cuando uno peca, a ver, ¿cuántos han pecado alguna vez? ¿Me dejan ver su mano? Yo tendría que levantar las dos, y si tuviera 4 serían las 4, ¿verdad? Yo sé que algunos son angelicales y tendríamos que abrir una sucursal El Shaddai en el cielo, ¿verdad? Pero para los que están en el Shaddai del Sumen, cuando uno peca, yo no sé si usted alguna vez ha hecho algo malo delante de Dios que le duele todo. Y uno peca y uno dice, oh, hay dolor, hay arrepentimiento o remordimiento, pero hay algo que le roba la paz, algo que no lo deja tranquilo, que uno sabe que ha ofendido a Dios. Pecó con dolor, al final ni disfrutó el pecado, porque el dolor que le produjo el pecado de haber ofendido a Dios es más fuerte que cualquier deseo. Entonces uno dice, y uno viene a Dios, ¿con qué cara voy a Dios? ¿Nunca le ha pasado así a usted? Que uno quiere venir y ponerse un velo en la cara, porque Señor, vengo de carebarro. Bueno, esto es para los del Shaddai y del Sumen, ¿verdad? Si usted está en esa etapa, en la etapa en la que uno peca y hay dolor porque uno ofendió a Dios, déjeme decirle que usted no está lejos del arrepentimiento.
todavía usted se está moviendo en un rango, en un radio donde hay donde puede alcanzar perdón. ¿Sabe cuál es la gravedad del asunto? Cuando uno empieza a volverse insensible. Y entonces la primera vez pecó y le dolió todo, hasta los huesos. Y la segunda vez lo volvió a hacer, le dolió, pero ya menos. La tercera vez lo volvió a hacer y ya no duele tanto. Y cada vez pecar se hace más fácil. Llega un momento en el que uno pierde la sensibilidad a Dios. Y cuando usted ha perdido la sensibilidad, está pecando y lo ve tan normal, tan natural. Déjeme decirle, peligroso. Se puede estar moviendo dentro del área de morir en su propio pecado, porque ya no hay capacidad, esa capacidad que produce el Espíritu Santo de arrepentirnos. ¿Sabe que nosotros no nos arrepentimos porque nosotros queremos? Nosotros nos arrepentimos porque el Espíritu Santo produce en nosotros esa obra. Entonces, cuando uno ha perdido la sensibilidad, la capacidad de sentir dolor porque ofendía a Dios, usted se está moviendo en el ámbito de morir en su propio pecado. Usted y yo, con esto termino, usted y yo vamos a morir. De eso no hay duda alguna. Todos vamos a morir. Pero hay algunos que morirán sirviendo al Señor. Y hay otros que morirán en su propio pecado. La pregunta sería, ¿qué está haciendo para morir en Cristo? ¿O qué está haciendo que lo puede conducir a morir en su pecado? Yo no tengo la menor duda de que entre nosotros hay gente que está luchando con relaciones ilícitas. Nosotros venimos a la iglesia no porque seamos angelitos, ni porque estamos compuestos. Venimos a la iglesia porque queremos agradar a Dios y enderezar todas las áreas de nuestras vidas. No tengo la menor duda de que algunos de ustedes están luchando con tocar cosas que no le corresponden, que no son suyas, dinero, que están robando en su trabajo, están tocando por aquí, están tocando por allá. Usted no tendría la menor duda que alguno de ustedes esté luchando con licor, con algo, con droga. El día que usted pierda la capacidad de sentir dolor, usted se está moviendo dentro del ámbito de morir en su propio pecado. Siempre lo he dicho, ¿cuál es la diferencia entre Saúl y David? ¿Sabe que humanamente David hizo todo para que Dios le dijera? David hizo todo para que Dios lo apartara. Pero ¿cuál fue la razón por la que hasta el día de hoy Dios dijo, David fue conforme mi corazón? Porque ese hombre fallaba, pero se arrepentía, nunca perdió esa sensibilidad. Señor, si me va a fulminar, fulminame, aquí estoy. Que cometer un pecado y decirle, Señor, sí, es que no tengo apoyo, Señor, no tengo ayuda. Usted mire, ¿sabe cuántas veces llegó Samuel a corregir a Saúl? 3 veces. ¿Y sabe lo que hacía siempre Saúl? Justificarse. Y entonces Dios le dijo, no. Dios le dijo un día a Samuel, olvida a Saúl. Porque Samuel llorando por Saúl, y Dios le dice, Samuel, olvida a Saúl, porque él es un hombre obstinado, es un hombre terco, olvídalo, ya no sigas llorando a Saúl. Saúl se llegó a convertir en un hombre que Dios mismo dijo, ya no puedo con él. Yo soy de esta idea. Cuando uno peca, algunos creen que Dios hace esto. Esta es la faja. O algunos creen que cuando uno peca, Dios viene y llegar a la faja y le hace. Y nos castiga Dios porque pecó. Pecaste, salva. Estuviste viendo no a tu esposa, sino a otra. Yo sé, entonces algunos creen que Dios hace eso. Que agarra la faja para dar. No. Yo soy de los que creo que cuando uno falla y uno insiste en fallar a Dios, Dios simplemente llega un momento en lo que hace es darnos la espalda. ¿Sabe cuál era la mayor bendición sacerdotal? Que Dios haga resplandecer su rostro sobre uno, porque el rostro de Dios sobre uno significa aprobación. Dios a uno lo está viendo. Y lo contrario a eso, ¿sabe cuál es? Lea la Biblia, se va a dar cuenta. No
oculte tu rostro de mí, no quite tu rostro de mí, porque quitar el rostro es simplemente dar la espalda, significa que Dios te ha abandonado. Y ahí agárrese, porque cualquier dolor de la vida usted lo va a enfrentar solo. ¿Qué tal si levanta su mano y dice conmigo estas palabras? Diga conmigo: Señor, no dejes que yo me endurezca. Quiero mantenerme sensible a ti. Que si fallo, pueda sentir el dolor de haberte ofendido. Quiero tener la capacidad que da el Espíritu Santo de arrepentirme, de corregir, de levantarme y de poder mirar sin vergüenza tu rostro, Señor. Levanta tus manos. Espíritu Santo de Dios, haznos sensible a Dios Padre, que no nos endurezcamos, que cuando fallemos podamos venir con el corazón dolido a decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Que nos podamos arrepentir genuinamente. Si estás luchando en alguna área de tu vida, Dios no te desecha por eso, pero guárdate para Dios. Dios conoce tus luchas, tus flaquezas, tus debilidades. Corrige lo que hay que corregir. Apártate de lo que debes apartar. Agárrate de Dios. Danos una buena semana a todos. Danos una semana, Señor, de favor, de gracia. Sabemos que tú nos das no lo que nos merecemos. Tú nos das conforme lo que hay en tu corazón, tu amor. Suple las necesidades del que tiene necesidad en su casa. Bendice al que no tiene, Señor, trabajo. Bendícelo con un trabajo digno, con un salario digno. Al que tiene deuda, te ruego que les proveas. Al que está atravesando por alguna necesidad, tú la conoces, Dios. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, bendice a tus hijos y a tus hijas. Sorpréndenos esta semana. Acércanos a ti, Señor. Atráenos a tu presencia. Bendícenos como nunca nos ha bendecido, en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que Dios alce su rostro sobre ustedes. En Cristo Jesús, amén.